vamos a hacer un viaje por la historia de la escultura. Pero ojo, no es un viaje cualquiera. Es más bien la crónica de una idea tan poderosa que actuó como un molde casi irrompible durante siglos. Hablo, claro, del ideal clásico. Vamos a descubrir juntos cómo dio forma y, de hecho, cómo sigue dando forma a todo el arte occidental. Y es que, si lo pensamos bien, durante más de 2000 años, el arte occidental ha estado, casi obsesionado, ¿no? Como perseguido por un fantasma. El fantasma de la perfección, que nació en la antigua Grecia y Roma. Esta es la historia de ese fantasma, de cómo definió, cómo desafió y cómo inspiró a incontables generaciones de artistas. Se convirtió, ni más ni menos, en la vara de medir con la que todos, pero absolutamente todos, tendrían que compararse. Para entender bien toda esta historia, esta especie de saga de influencia y también de rebelión, lo primero es lo primero. Tenemos que descifrar el modelo original, el punto de partida. ¿Cuáles eran exactamente esas reglas, esos ideales que los escultores clásicos establecieron? O sea, ¿cómo es posible que proyectaran una sombra tan larga sobre la historia del arte? Pues bien, este modelo se apoyaba, en varios pilares fundamentales. Lo primero, la idealización del cuerpo humano. Ojo, no buscaban un retrato exacto, como una fotografía. ¿Qué va? Buscaban una versión perfecta de la realidad. Luego, a eso se le sumaba un sentido brutal de la simetría y el equilibrio. A menudo, de hecho, usaban la famosa proporción áurea para que todo fuera armónico. Y las historias que contaban, eran épicas, claro. Dioses, héroes, lo más grande. Y por si fuera poco, todo esto se ejecutaba con una maestría técnica que de verdad, todavía hoy, nos deja con la boca abierta. Ese era el estándar de oro. Y dentro de esa maestría hubo una innovación que lo cambió todo, el contraposto. Fijaos qué idea tan sencilla pero tan genial. Simplemente se trata de desplazar el peso del cuerpo sobre una pierna, como vemos en el Doríforo de Policleto. ¿Y qué pasa? Pues que la figura de repente cobra vida, pasa de ser un bloque de mármol rígido a una forma que casi parece que está respirando, mucho más relajada, más natural. Fue un paso de verdad revolucionario para capturar la belleza de una forma realista. Vale. Una vez que tenemos este modelo tan potente sobre la mesa, la historia de la escultura durante los siguientes 1500 años no es una simple línea de tiempo de esto pasó después de esto. No. Es mucho más interesante. Es como una larguísima conversación, a veces un diálogo tranquilo, otras un debate súper acalorado, pero siempre con ese pasado clásico como referencia. Y esa conversación, claro, tuvo fases muy distintas. Primero, nos vamos a la Edad Media, donde el ideal clásico se deja de lado, se abandona casi por completo en favor de la fe. Después, ¡boom!, el Renacimiento, que, como su propio nombre indica, fue un renacer apasionado de ese ideal. Luego llega el Barroco, que coge ese modelo y lo lleva al extremo, lo retuerce llenándolo de emoción. Y por último, el Neoclasicismo, que intenta como limpiar todo eso y volver a la pureza original. Venga, vamos a ver cómo fue esa conversación paso a paso. Empecemos por la Edad Media. Aquí el objetivo del arte cambia por completo, radicalmente. Se olvida esa belleza naturalista de los clásicos. En su lugar aparece un estilo mucho más simbólico, más rígido, lo que los expertos llaman hierático. Las figuras ya no son realistas, se alargan, se deforman para adaptarse a la arquitectura de las iglesias. Sus proporciones no dependen de la anatomía, sino de su importancia religiosa. Cristo más grande, los santos un poco menos, etc. El fin del arte aquí no era reflejar el mundo, estaba clarísimo, era enseñar la doctrina cristiana. Y entonces llegamos a la Florencia del siglo XV. Y todo vuelve a cambiar. Es el Renacimiento. De repente se redescubren textos clásicos, el humanismo está en auge, y los artistas, como el gran Donatello, vuelven a mirar a la antigüedad. Y su David fue toda una declaración de intenciones. El primer gran desnudo de bulto redondo, o sea que se puede rodear, desde la época de los romanos. Imaginen, vuelve el contraposto, vuelve el interés por la anatomía, vuelve la celebración del ser humano como centro del universo. Y de ahí saltamos a Bernini y al Barroco. Y aquí pasa algo muy curioso. Los artistas no rompen el molde clásico, para nada. Lo que hacen es cogerlo y llevarlo al límite, estirarlo hasta casi romperlo. Toman esa perfección técnica, esos temas mitológicos, pero les meten una dosis de dramatismo, de teatralidad, de movimiento, que es algo nunca visto. Una escultura como esta no está capturando un momento de calma, ¿qué va? Está congelando en el mármol el punto exacto, el clímax de la acción. Pura emoción.
Claro, después de toda esa explosión emocional del barroco, tenía que venir una reacción, es como un péndulo, y llegó el neoclasicismo. Es la época de la ilustración, de la razón, y lógicamente el arte lo refleja. Se rechaza todo lo que se considera exceso barroco, y se busca volver a la razón, a la claridad, a esa simplicidad serena de Grecia y Roma. La obra de Canova es el ejemplo perfecto, ¿no? Es impecable técnicamente, sí, pero muy contenida emocionalmente. Una belleza idealizada, purísima. La conversación, en cierto modo, volvía al punto de partida. Pero después de siglos y siglos de este diálogo, de estas idas y venidas, de amar el ideal clásico, de rechazarlo, de reinterpretarlo, llegó un momento en que la conversación simplemente se detuvo. El siglo XX no llegó para conversar con el pasado, llegó para romper con él, y para romper de una forma definitiva. Y aquí la pregunta es clave. Paremos un momento a pensar en el peso de esa tradición. Hablamos de 2000 años siguiendo, adaptando o reaccionando a un mismo ideal. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tipo de revolución, no solo artística, sino también social, filosófica, hizo falta para, por fin, hacerlo añicos? Y creo que esta comparación lo dice todo. Es el choque de dos mundos. Por un lado, el Augusto, un volumen macizo, sólido, completo, idealizado, perfecto, ¿no? Y por otro, el Profeta de Gargallo. Y aquí, atención, porque está la clave de todo. El artista moderno ya no solo trabaja con el material, sino con el espacio vacío, con el hueco, para definir la forma. La escultura ya no es solo lo que hay, la materia, sino también lo que no hay, el vacío. Una idea, absolutamente radical para la época. Claro, porque lo que nació fue un lenguaje completamente nuevo. Un lenguaje forjado en un mundo que había cambiado para siempre. Por las guerras mundiales, por el psicoanálisis, por la industria, todo era diferente. Así que la abstracción sustituyó a la imitación. El vacío, como decíamos, se convirtió en una herramienta tan válida como la propia materia. Se dejaron de lado los materiales nobles, como el mármol y el bronce, y se empezó a usar el hierro, el acero, materiales industriales. Y la escultura, por supuesto, empezó a expresar algo nuevo, la ansiedad, la fragilidad del ser humano moderno. Un pionero absoluto en esta búsqueda fue Constantin Brancusi. A él no le interesaba lo más mínimo esculpir las plumas, el pico, la apariencia de un pájaro. No, él quería capturar su esencia, la idea pura del vuelo, la velocidad, la sensación de ascender. Es el gran salto, pasar de representar cosas a representar ideas. Y si Brancusi rompió con la representación, Alexander Calder fue todavía más lejos. Con sus famosos móviles, hizo añicos una de las reglas más sagradas y antiguas, que la escultura es algo estático, quieto. De repente tenías una obra que cambiaba, que se movía, que bailaba con el aire, que interactuaba con el espacio a su alrededor. El tiempo y el propio azar pasaron a ser parte de la obra de arte. Y quizá nadie expresó mejor esta nueva condición humana como Alberto Giacometti. Solo hay que comparar estas figuras suyas, tan alargadas, tan frágiles, tan increíblemente solas, con la confianza, con la fuerza, con la solidez del doríforo griego. El contraste es brutal. Aquí ya no hay héroes idealizados. Lo que vemos es un reflejo crudo de la soledad, de la angustia existencial del individuo en esa Europa de la posguerra. Así que sí, el molde se rompió. La ruptura, como hemos visto, fue total y absoluta. Pero, ¿qué pasa después de una revolución tan radical? Una vez que has hecho saltar todo por los aires, ¿se acaba para siempre cualquier tipo de diálogo con el pasado? Pues no del todo. Si nos fijamos en maestros modernos como Henry Moore, vemos que, aunque obviamente rechazaron la imitación clásica, siguieron explorando los mismos temas universales que obsesionaban a los antiguos: la figura humana, la relación con la naturaleza, la búsqueda de la armonía. El diálogo no es que desapareciera por completo, es que encontró un lenguaje nuevo, un lenguaje de formas abstractas, de huecos, de espacios abiertos. Y con esta idea llegamos al final. El molde, que parecía irrompible, se hizo añicos, y eso abrió la puerta a un universo infinito de nuevas formas, de nuevas expresiones. Pero la pregunta final queda en el aire. ¿Ese fantasma de la perfección clásica de verdad ha desaparecido por completo? ¿O, de alguna manera, quizá mucho más sutil, siguen sus ideas sobre la armonía, la proporción, la belleza, influyendo en cómo vemos el arte e incluso el mundo hoy en día?